¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Al menos una reclusa de una prisión femenina de California quedó embarazada cuando la cárcel comenzó a recibir hombres que dicen ser transgénero. Una asesora jurídica denuncia que algunos de ellos son delincuentes sexuales. El uso obligatorio de mascarillas en las escuelas desató polémica en Tennessee. ¿Qué consecuencias tiene la medida sobre la salud mental de los niños? Una manifestación anticomunista atrajo la atención de residentes y curiosos en Filadelfia. Su objetivo, advertir al mundo sobre los peligros del Partido Comunista Chino. Además, Hungría está tomando medidas en contra de la exposición de los niños a temas LGBT. Dicen que pretenden salvaguardar los valores cristianos del liberalismo occidental. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Siga nuestra cobertura sin censura desde este canal. Esta noche tenemos un informe especial sobre lo que está ocurriendo dentro de las prisiones femeninas de California. En septiembre de 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley 132 del Senado que exige que las prisiones alojen a los reclusos en función de la identidad de género elegida. Los hombres biológicos están compartiendo las celdas de la prisión con mujeres aterrorizadas y ahora una mujer estaría embarazada. En California, se permite alojar a los delincuentes que son varones biológicos en prisiones femeninas si se identifican como mujeres. El Frente de Liberación de la Mujer, o WOLF en inglés, una organización feminista que está en contacto directo con las reclusas y el personal de la prisión, informó a NTD de que al menos una mujer del Centro de Mujeres de California Central está embarazada como consecuencia de los reclusos varones. Dado que el embarazo es un dato de salud privado, los informes no pueden ser confirmados con la prisión. Algunos de los hombres que han sido detenidos y puestos en segregación en el patio donde está la mujer que supuestamente está embarazada, así que se llevaron a 3 de ellos y los pusieron en segregación administrativa. Lauren Adams, asesora legal de WOLF, dice que hace varias semanas la prisión empezó a repartir preservativos y a proporcionar información sobre las opciones de las reclusas si se quedan embarazadas. En este momento, WOLF calificó los nuevos recursos son una admisión tácita por parte de los funcionarios de que las mujeres deben esperar ser violadas cuando estén en prisión con hombres, donde todo el sexo se considera por defecto como no consensuado dentro del sistema. Además dice que cree que mucha gente se imagina a alguien como Laverne Cox de Orange is the New Black cuando piensa en presos transgénero. Pero dice que esto está muy lejos de la realidad. Muchos de los que están ahora en prisiones femeninas siguen pareciendo hombres y algunos, según ella, no están tomando sus hormonas y uno de ellos se ha dejado crecer la barba. Y lo que es peor, Adams afirma que algunos de los hombres que han sido trasladados a las cárceles de mujeres son delincuentes sexuales. Uno de los hombres que está en el patio donde está la mujer embarazada y que ha sido puesto en segregación es un delincuente sexual. Ha sido condenado por múltiples violaciones forzadas, pero no es por eso que está cumpliendo una condena ahora. Dice que otro recluso alojado en la institución femenina de California está cumpliendo condena por abuso sexual de menores. Hasta el mes de abril, unos 250 reclusos hombres habían presentado solicitudes de traslado a prisiones de mujeres tras la entrada en vigor de la ley en enero. Hasta ahora, solo se han tramitado unos 20 traslados y ninguno ha sido denegado. Muchas mujeres han escrito a WOLF diciendo que están aterrorizadas. Tener que usar el baño delante de hombres, tener que ducharse delante de hombres, es desmoralizante y humillante. Tenemos mujeres religiosas allí, que como parte de su práctica religiosa dependen de la separación de sexos, por lo que el hecho de que las 24 horas del día se infrinjan esos derechos es realmente irreal. Ella dice que las mujeres reclusas nunca tuvieron voz ante la ley e incluso ahora sus peticiones de ayuda no son escuchadas. Adams dice que se sienten olvidadas. Simplemente sienten que nadie se preocupa por nosotras, nadie se preocupa por nuestra seguridad, a nadie le importan nuestros sentimientos. El 86% de las mujeres encarceladas tienen antecedentes de abuso sexual o físico. Muchas tienen DEPT, las opciones de salud mental, y están muy limitadas. Y no sé cómo se trata la ansiedad asociada a estar literalmente encerrada con un delincuente sexual. No es como si pudieras eliminar eso con medicamentos o con terapia. En una llamada telefónica realizada en julio a WOLF, una reclusa dijo que los guardias de la prisión les dijeron a las reclusas que no separarían a los hombres de las celdas de las mujeres porque les preocupaba que los demandaran. And how do you think that we feel? We do not
feel safe knowing you're scared of a lawsuit. We do not feel safe that you're going to put them in our room because you're afraid they'll claim discrimination, when all along the discrimination is been against us. Adams dijo que no se puede culpar a las prisiones de la situación, ya que los políticos de California promulgaron la política. Ella dice que algunos legisladores están tratando de proteger a las personas transgénero. La solución a la victimización de los hombres en las cárceles de hombres no es cambiar quiénes son las víctimas. No se trata de que, en lugar de tener víctimas masculinas, ahora tengamos víctimas femeninas. Según ella, fundamentalmente las mujeres merecen ser alojadas en prisiones de un solo sexo. No somos peces payaso, no somos ranas, nacemos como nacemos, y eso no cambia por mucho que nos veamos de una determinada manera. Así que creo que tenemos que recordar que no estamos alojando identidades, estamos alojando personas. Ella dice que en su mayor parte se ha guardado silencio sobre lo que está ocurriendo en las prisiones. Probablemente, dice, porque mucha gente tiene miedo de tomar una postura y ser llamada transfóbica. Adams dice que ha llegado el momento de que la gente sea valiente y hable. Para leer las cartas de las mujeres encarnadas o firmar la petición para detener el traslado de hombres a las cárceles de mujeres, se puede ir al sitio web de Frente de Liberación de la Mujer o WOLF. Ahora que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que dejará su cargo dentro de 2 semanas, las preguntas giran en torno a qué sigue para el gobernador. Todavía se enfrenta a posibles cargos penales y demandas por acusaciones de acoso sexual, y algunos legisladores de Nueva York todavía quieren responsabilizarlo por las muertes excesivas en las residencias geriátricas a causa de su manejo de la pandemia. Ahora que el gobernador Andrew Cuomo anunció su renuncia, ¿qué le espera al demócrata de Nueva York? Cuomo dijo que trabajará para hacer una transición sin problemas a la vicegobernadora Kathy Hochul durante las próximas 2 semanas. Ella asumirá la gobernación tras la renuncia. Fiscales de múltiples áreas de Nueva York dicen que están investigando cargos criminales contra Cuomo por mala conducta sexual. Cuomo negó repetidamente las acusaciones contra él. Podría decidir indultarse a sí mismo, pero Andrew McCarthy, colaborador de Fox News, dice que no cree que Cuomo lo haga porque un autoperdón parecería una admisión de culpabilidad y las acusaciones en su contra solo equivalen a un delito menor. Al menos una de las presuntas víctimas de Cuomo, Lindsay Boylan, dice que presentará una demanda civil. Es probable que otras mujeres se unan a ella. El Departamento de Justicia abandonó una investigación sobre el exceso de muertes que se produjeron en las residencias geriátricas de Nueva York durante la pandemia y las acusaciones de encubrimiento deliberado. El asambleísta demócrata de Nueva York, Ron Kim, dijo a Fox News que no está dispuesto a dejar a Cuomo libre de culpa. Pero me comprometí en marzo, después de que él fue acusado de agresión y acoso sexual. Seguiré aquí para exigirle responsabilidades por las miles de muertes en residencias de adultos mayores que se produjeron bajo su mandato y planeo seguir haciéndolo. No está claro si la legislatura de Nueva York seguirá tratando de destituir a Cuomo. Los legisladores dijeron que el proceso llevaría semanas, por lo que no es probable que ocurra antes de que Cuomo deje el cargo. Si no es destituido, Cuomo, de 63 años, podría postularse nuevamente para el cargo en el futuro. Estallaron protestas contra las mascarillas fuera de una reunión del Consejo Escolar de Tennessee el martes. A pesar de las demandas, el Consejo Escolar siguió adelante y ordenó el uso de mascarillas en las escuelas primarias del distrito de Tennessee. Hablamos con un psicoterapeuta infantil sobre los efectos. Un padre habló apasionadamente en el consejo escolar antes de la votación. Nuestros niños menores de 25 años tienen una probabilidad entre 1 millón de morir de COVID. Es más probable que les caiga un rayo. Yo les diría a todos los padres aquí presentes que no dejen que sus hijos lleven mascarillas. Rechácenlas, rechácenlas. Gracias. El gobernador DeSantis también adoptó una postura aprobando una orden ejecutiva contra las órdenes de mascarillas en el estado de Florida. Dijo que los padres deben tener el derecho de elegir lo que es mejor para sus hijos y criticó a los CDC por no considerar la salud mental de los niños. Tuvieron todo este tiempo para estudiar. ¿Cuáles son los efectos nocivos de poner a un niño de jardín de infantes con una mascarilla durante 7 horas? Emocionales, académicos, psicológicos. ¿Por qué los CDC no están estudiando eso? Tuvieron mucho tiempo para hacerlo y sin embargo no lo hacen. Pero esto es algo que debería preocuparnos. No creo que sea aceptable, así que creo que lo más justo es decir que los padres tomen las decisiones. Le preguntaron a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre el posible daño que las mascarillas pudieran tener en el bienestar emocional, académico y psicológico de los niños. Dijo que no había preocupación.
No, no la hay. Le puedo decir por experiencia personal que mi hija que va a entrar en el jardín de infantes me dijo hace 2 días que podría llevar mascarilla todo el día y que está feliz de ir al campamento y al colegio. Preguntamos al psicoterapeuta infantil Joseph Sachs si hay efectos negativos en la salud mental de los niños por llevar mascarillas. Nos explicó que hay una mentalidad diferente cuando los adultos llevan mascarillas que cuando los niños las llevan. For a big salary, I'll put up with an annoying mask. Por un buen sueldo aguanto una mascarilla molesta, pero un niño no tiene esa capacidad de aguantar la incomodidad. Es decir, ya tienen que seguir todas las reglas, tienen que hacer los deberes y tienen que sentarse en su sitio. Y no pueden gritar y no pueden hablar. Y ya tienen tantas restricciones. Si a esto le añades la restricción de la mascarilla, no pueden hablar, no pueden ver la cara de nadie. Es muy incómodo, es molesto. A veces los lleva al límite. Algunos niños pueden soportarlo, pero algunos niños realmente, ¿sabes? Hay niños que serán empujados hacia ideas suicidas porque son forzados todo el año a usar mascarillas. Los efectos psicológicos y emocionales, sociales y educativos de llevar mascarillas todo el día son muy graves. Tuve un niño que estaba tan frustrado por llevar la mascarilla todo el día que no pudo soportarlo más. Tuvo una crisis nerviosa y golpeó a otro niño sin motivo alguno. Dio algunos consejos a los padres cuyos hijos pueden verse obligados a llevar mascarillas en la escuela. Si veo a un niño realmente estresado por la mascarilla, que realmente está dañando su salud emocional, como psicoterapeuta, como clínico de la salud mental, podría llamar a la escuela y hacer una prescripción médica para que no lleve la mascarilla. El Dr. Sachs anima a las personas a visitar su sitio web RebeccaPlayTherapy.com, donde pueden encontrar consejos sólidos para manejar muchas situaciones difíciles con los niños, como el desafío, la depresión y la ansiedad. El domingo se llevó a cabo una manifestación en el barrio chino de Filadelfia. Esta atrajo la atención de residentes y curiosos. El objetivo de la concentración, animar a la gente a rechazar al Partido Comunista Chino. NTD Noticias estuvo en el lugar. La manifestación fue en apoyo de los 380 millones de chinos que han abandonado el Partido Comunista Chino o PCC en los últimos 16 años. La organizadora de la manifestación dijo que también quería crear conciencia sobre las muchas atrocidades del PCC. Ella nos dio un ejemplo. En 1976, el terremoto de Tangshan provocó unas 240,000 muertes, que eran evitables. Los sismólogos dieron avisos tempranos y precisos, pero la revolución cultural estaba en marcha en ese momento y las autoridades locales temían por la estabilidad del régimen, así que optaron por no tomar ninguna medida de precaución. El enorme número de muertos dificultó las labores de rescate y el régimen chino se negó a aceptar cualquier ayuda de la comunidad internacional. El mensaje de la manifestación llamó la atención de un profesor local. Nos contó cómo era para él vivir bajo el régimen comunista. Yo, que soy profesor de alemán, he tenido la experiencia de vivir en Alemania del Este, así que sé cuáles son los peligros del socialismo y del comunismo. Sé que la gente no tenía la oportunidad de viajar, no tenía la oportunidad de la libertad religiosa, ni siquiera tenía la oportunidad de hablar abiertamente sobre sus creencias personales de corazón. El pueblo chino merece esto. Estamos en la ciudad de la libertad, la campana de la libertad en Filadelfia, y nosotros el pueblo, que es el concepto único del pueblo, dirigimos nuestro país y dirigimos nuestras vidas. Que alguien quiera quitarnos eso es un crimen, y me siento avergonzado al ver que hay elementos que entran en nuestro país, en Estados Unidos, e intentan convertirnos en un país socialista. Un ingeniero de software local también se sintió muy identificado con el mensaje de la manifestación. En cualquier otro lugar en el que se haya establecido un gobierno comunista, ya sea en Corea del Norte, etc., se puede ver enseguida que una vez que los comunistas establecen el gobierno y el gobierno corrupto está en el poder, la gente de a pie sufre. No importa dónde estés, qué trabajo hagas, no tienes derechos, no tienes libertades. Hay un dicho muy bueno: es muy fácil ser comunista en un país libre, pero es casi imposible ser libre en un país comunista. La organizadora de la manifestación tiene este mensaje para el pueblo chino. Como seres humanos, tenemos el deber de denunciar los crímenes contra la humanidad. Por favor, renuncien al Partido Comunista Chino, la Liga Juvenil Comunista y sus organizaciones afiliadas y aléjense de la inmoralidad. Esta es una pregunta curiosa. ¿La nueva tecnología del calzado está ayudando a los atletas olímpicos a batir récords? Tenemos más información de un profesor que dice que sí, así que la siguiente pregunta es,
¿Debería regularse? En Tokio se batieron muchos récords, al menos 3 en el atletismo. Noruega, por ejemplo, pulverizó un récord de décadas en los 400 metros con vallas. Ahora, la gente se pregunta, ¿la tecnología del calzado está facilitando que los atletas rompan los récords? Se puede ver ahí una diferencia drástica en el grosor. Geoff Burns es científico e ingeniero deportivo de la Universidad de Michigan. Dice que el calzado está marcando la diferencia. Así que este era un calzado estándar con clavos para carreras de larga distancia. Puedes ver que tiene esta placa rígida en la parte inferior y esta fina capa de espuma. No tiene ni 1 centímetro de grosor, 7 u 8 milímetros. Justo aquí, esta nueva generación de calzado con clavos con esa espuma y la placa rígida atravesando se ve así. Así que puede ver, este es el mismo tamaño de zapato, bastante más grueso en el talón. Y puede ver justo aquí esta placa que atraviesa. Continúa en la parte inferior, pero es una especie de sándwich debajo de allí. Y esta espuma es mucho más blanda. Burns dice que esta placa intercalada en combinación con una espuma más blanda hace maravillas. Y eso, esencialmente coloca esta superficie óptima debajo del pie de cada atleta, y eso acelera su economía de carrera. Cuesta menos energía correr a la misma velocidad, o puedes correr más rápido con la misma cantidad de energía, y eso es lo que estamos viendo que sucede. Entonces, ¿debería regularse el calzado en los Juegos Olímpicos? Es una pregunta extraña, pero Burns plantea una situación interesante. Cuando un atleta bate un récord por una pequeña cantidad, no podemos atribuirlo totalmente a la excepcionalidad del atleta. Inevitablemente tenemos que matizarlo con un elemento del equipo. Ahora bien, esto no quiere decir que los atletas no rompan récords sin la tecnología en cuestión. Por ejemplo, el noruego Karsten Warhol rompió un récord que se mantuvo durante casi 3 décadas sin la espuma mágica, solo con una placa de fibra de carbono optimizada, algo que según Burns no es nada nuevo. Al regresar, tenemos las últimas medidas de Hungría en contra de temas LGBT en las escuelas. Esto y más en NTD en español. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Desde hace años, los ciberataques son un gran dolor de cabeza para Estados Unidos y sus aliados. Pero ahora, por primera vez, se está denunciando formalmente a uno de los mayores responsables detrás de escena. Se trata de hackers patrocinados por el régimen comunista. Pero ¿quiénes son estos hackers chinos que atacan a una variedad de países? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y por qué se tardó tanto en actuar contra ellos? En el informe especial de esta semana respondemos a estas preguntas y hablamos sobre una herramienta eficaz que podría utilizarse como defensa. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China. Los esperamos. Hungría dio un paso más en contra de la exposición de los niños a los temas LGBT. Ordena que los libros para niños que contengan estos temas sean envueltos en un paquete cerrado, mientras que se restringe la venta de libros que hagan referencia a la reasignación de género cerca de escuelas o iglesias. Tenemos más información. Hungría está empezando a restringir la exposición pública de libros que representan o promueven temas relacionados con el cambio de género. Incluyen los libros que contienen representaciones explícitas de sexualidad. Ordena a las tiendas que los vendan por separado y prohíbe su venta a menos de 200 metros de una escuela o una iglesia. El primer ministro húngaro Viktor Orbán dice que pretende salvaguardar los valores cristianos tradicionales del liberalismo occidental. Orbán recibió numerosas críticas contra la ley de varios miembros de la Unión Europea y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la calificó de vergüenza. Pero el primer ministro húngaro quiere celebrar un referéndum nacional para mostrar el apoyo de la población a la nueva ley.
El matrimonio entre personas del mismo sexo está constitucionalmente prohibido en Hungría, pero el país reconoce las uniones civiles. El gobierno de Orbán afirma que esta última ley protege a los niños y deja en manos de sus padres la educación sobre la sexualidad. Los controvertidos institutos Confucio han estado en el punto de mira debido a acusaciones de propaganda, espionaje y operaciones de influencia. Ahora, una ciudad de Baviera ha decidido dejar de financiar su instituto. Tenemos los detalles. La ciudad bávara de Ingolstadt ya no está interesada en su instituto Confucio. Recientemente, el ayuntamiento votó para dejar de subsidiar la controvertida institución con sede en la Universidad Técnica local. Un concejal afirma que los institutos Confucio no se limitan a enseñar la lengua y la cultura chinas, como dicen. También se trata de hacer que el Partido Comunista y su programa sean socialmente aceptables en Alemania o de afianzarlo. Por eso hoy voto en contra de la participación municipal. Los institutos Confucio están adscritos al Ministerio de Educación chino y, por tanto, al Partido Comunista Chino. Existe una creciente preocupación a nivel mundial de que el Partido Comunista Chino los utilice para ejercer influencia política, difundir propaganda e incluso para espionaje. Un miembro del Parlamento alemán señala cómo el debate sobre las violaciones de los derechos humanos en China es un tabú en los institutos. También dijo que la sutil censura de los regímenes autoritarios no tiene cabida en sus universidades. Como resultado, más países están cerrando sus institutos Confucio. Ingolstadt ha subvencionado el instituto con 200.000 euros desde 2016. Antes de la votación, varios grupos de derechos humanos realizaron una protesta frente al edificio del Consejo. Los contribuyentes alemanes deberían dejar de apoyar a los institutos Confucio mientras sean brazos del Partido Comunista. Hay 19 institutos Confucio en Alemania. Por lo general, solo cooperan con una universidad local. En Ingolstadt, sede de Audi, también se ha asociado con el fabricante de automóviles, siendo la primera cooperación de este tipo. La empresa dijo que quiere retirar su financiación para 2023. Una organización opositora cubana se manifestó en contra de la cobertura del diario español El País sobre Cuba. Hablamos con uno de los líderes de la organización, quien nos explicó las razones detrás de su iniciativa. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a la directora del diario español El País, Pepa Bueno, lamentando su cobertura sobre la isla, por crónicas que según la organización carecen de objetividad. La carta critica particularmente el artículo «El gobierno cubano se da un baño de masas para reafirmarse en medio de la pandemia», que reporta una manifestación convocada por la dictadura para conmemorar el aniversario del maleconazo el pasado 5 de agosto. El artículo dice que el acto reunió a decenas de miles de personas, pero Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo, dice que esto no refleja la realidad. Primero, una convocatoria obligada para determinados sectores, sobre todo los sectores que trabajan en instituciones públicas o que están ligados directamente al Partido Comunista o a la Unión de Jóvenes Comunistas. La participación fue mínima, fue raquítica, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno cubano tiene todos los instrumentos y todas las herramientas para convocar a la sociedad cubana. El activista cubano dijo que decidieron llamar la atención a El País porque su cobertura sesgada a favor del régimen, especialmente luego de las protestas históricas del 11 de julio, podría tener un efecto negativo ante un posible cambio político en la isla. El periódico El País es el periódico más leído en lengua hispana en el mundo. Tiene una influencia en su línea editorial, en su reportaje, en sus artículos sobre la percepción que puedan tener sus lectores sobre lo que está pasando en Cuba. En ese sentido, creo que puede influir en lo que pueda pasar en Cuba y lo que pueda hacer la comunidad internacional respecto a Cuba. Cuesta Morúa dice que hasta ahora no han tenido respuesta alguna del periódico, pero que la organización tiene planes de hacer lo mismo con los otros medios que, según ellos, han reportado sesgadamente sobre la situación de Cuba, como el New York Times y el periódico mexicano La Jornada. El Consejo no es el único que ha protestado contra El País. Una petición en change.org acusa a los reporteros y comentaristas del periódico de desinformar sobre las históricas protestas del 11 de julio, que piden el fin del comunismo en la isla. Jordana Feldman, administradora de un fondo para compensar a las víctimas de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein, dijo que completó el proceso de pago entregando más de $121 millones a unas 138 demandantes elegibles.
El Fondo de Compensación a las Víctimas de Epstein informó a través de un comunicado que el 92% de las reclamantes elegibles aceptaron las ofertas de compensación y dijo que cada reclamante tuvo la oportunidad de ser escuchado en un espacio seguro para compartir los relatos íntimos, personales, a menudo desgarradores, de lo que soportaron y cómo esto les afectó. El fondo recibió unas 225 reclamaciones, más del doble de las 100 que esperaba. Rechazó a unas 75 reclamantes, aunque éstas pueden seguir haciendo reclamaciones sobre el patrimonio de Epstein, que alcanzó a ser de más de $630 millones. El anuncio de los pagos se produjo un día antes del segundo aniversario de la muerte de Epstein. El desprestigiado financiero se suicidó a los 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por cargo de tráfico sexual. Firmó su testamento 2 días antes. La socia de Epstein por largo tiempo, Ghislaine Maxwell, está actualmente a la espera de juicio por cargos de preparar y traficar con niñas menores de edad para Epstein. La mujer, de 59 años, se declaró inocente de los cargos y enfrenta hasta 80 años de prisión si es declarada culpable. Su juicio en Manhattan podría comenzar en noviembre. Los resultados de una investigación arrojaron que el índice de pobreza y pobreza extrema en México creció. Estos son los detalles. El Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, también conocido como Coneval, informó el jueves que la pobreza en México creció un 7.3% de 2018 a 2020 en el país. Según la institución gubernamental, el número de mexicanos pobres pasó de los 51.9 millones que había en 2018 a los 55.7 millones en 2020. En cuanto a la pobreza extrema, según los datos de la Coneval, tuvo un crecimiento del 24% durante el mandato del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, el presidente López Obrador desconoció los resultados de la investigación que registró el incremento de nuevos pobres en el país. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. Los dejo ahora con Julián Bertone, quien nos trae información especial sobre China. Las autoridades chinas están imponiendo duros cierres que afectan incluso a las necesidades más básicas de las personas. Durante la cuarentena, un niño preguntó a su madre si moriría de hambre en casa. Y esto no es la primera vez que ocurre en la ciudad de Yangzhou, en la provincia vecina de Shanghái. Un tuit del martes muestra a una madre en un grupo de chat online de su barrio. La mujer llora y suplica por comida para sus hijos. Dice que solo tienen papilla de arroz y sal. Todos los demás alimentos de su última compra se terminaron. Afirma que nadie se ocupa de los residentes en cuarentena y que pidieron comida varias veces, pero las autoridades suspendieron los servicios de entrega. Dicen que es para evitar la propagación del virus. La familia lleva casi una semana comiendo papilla de arroz 3 veces al día. La madre suspira y se pregunta por qué es tan difícil en Yangzhou y cuenta que una pregunta de su hijo la hizo sentir aún peor. Entonces la mujer ruega a los funcionarios para que le envíen algo de verduras. Señala que intentó ir a una tienda de comestibles, pero guardias de seguridad no la dejaron salir. Finalmente llora desesperada, pidiendo comida una vez más. Luego de lo ocurrido, vecinos del mismo barrio le prometieron darle algo de alimentos. 20 marineros chinos quedaron atrapados en un buque de carga durante unos 10 días tras dar positivo para el virus del PSC. Bajo la presión de la opinión pública, la mayoría fueron llevados a tierra para recibir tratamiento. La tripulación del buque Grand Progress pidió repetidamente desembarcar en un puerto de la ciudad costera de Zhoushan, pero la petición fue ignorada.
Las autoridades también advirtieron a los barcos de otras compañías navieras que no se acercaran ni rescataran a los afectados. La tripulación tuvo que ir a la deriva durante casi 10 días, con los marineros infectados en estado crítico. El primer marinero que dio positivo a finales de julio era la única persona vacunada a bordo. Días más tarde, toda la tripulación empezó a mostrar síntomas del virus del PSC, hasta que más de la mitad quedó demasiado débil para trabajar. Los marineros se vieron obligados a buscar ayuda en Internet. Bajo la presión pública, una ciudad costera aceptó finalmente trasladar a algunos de los casos más graves a tierra para su tratamiento. Un marinero describió su experiencia de los últimos días como una cárcel. Dice que la creciente sensación de tortura empeoró mucho sus síntomas. Algunos empezaron a vomitar, otros perdieron el sentido del gusto y del olfato, y algunos necesitaron de oxígeno. El carguero transportaba carbón desde Filipinas a China cuando apareció el virus a medio camino. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en YouMaker. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde buscarnos en esta plataforma en caso de que no nos encuentre en YouTube. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.